El PRP es el antiinflamatorio natural mejor del mundo. Para clarificar, no tiene una puñetera célula. No es regenerativo. Aquella célula, para ser llamada célula madre, tiene que migrar hacia donde está el cartílago y volverse cartílago. Hasta donde va en hueso y volverse hueso, y hasta donde has puesto un trozo de tendón y volverse tendón. Sin esto no podríamos llamarlo célula madre pluripotencial. Un estudio es yo cojo lo que quiero, lo pongo y digo va muy bien. En cambio, un ensayo clínico es que tienes que tener unas normativas, tienes que hacer un protocolo, tienes que tener un seguro, tienes que coger unas personas que te vigilan que se llaman CRO y tienes que hacer una gran cantidad de papeles hasta llegar a demostrar lo que quieras demostrar. Señora de 50 y pico de años llevaba 5 años con una impotencia funcional y ella me decía desde el parking de Macarella al agua yo tardaba 1 hora. ¿Por qué? Porque iba coja a morir. Ahora tardo nada. Por lo tanto, estamos contentos, muy contentos, sobre todo para poder ayudar al paciente. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Regenera. Hoy tenemos el profundo placer de tener con nosotros al doctor Soler, que es una figura clave en el ámbito de la terapia regenerativa, un referente mundial. Él es fundador y director médico del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular. Y en este podcast de hoy vas a poder entender bien todo sobre las células madre. De hecho, nos va a hablar del concepto correcto que serán las células mesenquimales cultivadas. Quédate en este podcast y lo entenderás todo al detalle. Estoy muy agradecido de que hoy haya venido con nosotros el doctor Soler para estar aquí en este podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Preferiría que me llamaras Robert. Y Vamos. así seguimos. Vale, así seguimos con más cercanía, porque este es un podcast, como ya sabéis, que es muy cercano. Así que te agradezco y ya te voy a tutear, si me lo permites. Te agradezco para que sea algo ameno, para que todo el mundo pueda recibir esta información de la manera más coloquial, más cercana. Entonces, permitirme, por favor, que presente al doctor Soler, a Robert, ¿vale? Que es realmente alguien que tiene un recorrido impresionante. Él es fundador y director médico del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular, desde donde lidera el desarrollo de terapias basadas en productos biológicos clasificados de origen humano. SOHO, el término este ya nos lo contará, que también es una cosa a tener en cuenta. Pionero en el uso clínico de células mesenquimales cultivadas. Ya nos explicará también este término, porque ya vemos que no es células madre. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Que no es todo igual. Ha impulsado uno de los cuerpos de evidencia científica más relevantes a nivel internacional, con atención 23 ensayos clínicos. Por lo tanto, si alguien quiere literatura científica, si quiere ciencia por detrás, hoy también nos vas a hablar de ello. Desde la creación del ITRT en 2003 ha tratado a más de 1.800 pacientes, que, atención, vais a poder ver a lo largo del canal, a lo largo de la entrevista, imágenes que os pondremos para que veáis la diferencia del antes y el después, porque aquí sí que hablaremos de lo que él nos hable de regeneración, pero tenemos que ver con precisión qué es y qué tiene que ser para que regenere. Y ha administrado más de 3.000 dosis de medicamentos celulares avanzados con resultados destacados en regeneración tisular, mejora de la calidad de vida y extensión de la carrera deportiva en pacientes de alto rendimiento. Pues bienvenido, muchísimas gracias, y tenemos hoy algo por delante que ya hemos quedado. Robert, que no tenemos límite hoy, si nos tenemos que quedar aquí el rato que haga falta. Perfecto. Si no nos quedamos a dormir, mejor. Pero yo empezaré a explicar de que, es decir, esta fue una inquietud que nació en 1998
con un producto que ahora ya no está dentro de las células madre, que luego dejaremos de decir células madre, o terapia regenerativa o terapia celular, porque esto yo creo que es el gran desconcierto un poco de la sociedad actual, sea la persona de no tiene nada que ver con la medicina, sea médico de cabecera, sea especialistas fuera de este campo. Por lo tanto, diremos que en 1997 empezamos con la investigación del plasma rico en plaquetas, que esto también se llaman factores de crecimiento, y esto está sacado de la sangre. Esto, para clarificar, no tiene una puñetera célula. Tienen un concentrado de plaquetas en el cual nosotros, tanto en caballos como ovejas, ya demostramos de que tenía un gran efecto antiinflamatorio. Antes lo llamamos ortobiológicos, ahora ya lo llamamos SOHO, que quiere decir sacamos algo de la persona, lo transformamos y lo ponemos para curar. Pero este producto, que también se confunde como células por diferentes confusiones, el plasma rico en plaquetas de la sangre periférica, lo dejaremos aparte, no hablaremos más, y es un gran producto antiinflamatorio, pero nosotros en el ensayo clínico de tendón lo pusimos antes a los pacientes y vimos que no regeneraba ni el tendón. Importante, porque lo explicas espectacularmente, pero todo el mundo que nos está escuchando, un PRP no tiene nada que ver con células madre. No tiene nada que ver. Porque no hay células. No hay células. Y lo que hace es desinflamar en todo caso, ayuda a desinflamar. Es el antiinflamatorio natural mejor del mundo. Nuestro despacho debe llevar más de 60.000 aplicaciones, vale, con una efectividad antiinflamatoria mucho mejor que el corticoide, mucho mejor que otros productos que se están utilizando. Pero esto no lo confundamos nunca, no es regenerativo, es antiinflamatorio, y en el caso de la artrosis va haciendo que la artrosis vaya más lenta, pero nunca regenera. No hay publicaciones de regeneración. Ok, tenemos que tener muy en cuenta la diferencia entre un producto que desinflama y otro que regenera y desinflama. Es muy diferente. Entonces, todo el mundo que nos está escuchando, es importante. PRP no regenera. Tú puedes hacer eso con el objetivo de desinflamar, pero no de regenerar. Gran producto. Volvemos a repetir lo mismo, gran antiinflamatorio natural, que lo puedes repetir las veces que tú quieras, porque efectos secundarios, si sigue siendo muy limpio en el momento de aplicarlo, el único peligro es la infección. Pero nosotros llevamos más de 60.000, como he dicho antes, y no hemos tenido ninguna sola infección. En cambio, sí, unos resultados antiinflamatorios espectaculares. Siempre también porque nosotros abandonamos un poco el PRP en nuestras investigaciones, porque como somos o intentamos ser lo máximo científicos posibles, por más aparatos que salgan, por más clasificaciones que se hagan, por más que grandes profesionales intenten encontrar una dosis, nunca se ha hecho una dosis específica, por lo tanto, no se pueden comparar entre ellos. Muy bien. Bueno, pues entonces hemos hablado del 1997 y yo pregunto cómo fue esa primera etapa en el 97 con el PRP. Bueno, una etapa de sorpresa, una etapa en la cual pues nos metimos unos traumatólogos que estábamos haciendo nuestra faena normal durante muchos años, pues nos encontramos otra vez en Bellaterra, donde estudiamos con los animales y haciendo a ver qué pasa con esta medicina biológica que empezamos en aquel momento con este producto. ¿Teníamos idea de qué eran las células madre? No, porque nadie nos habló ni en nuestra carrera ni en nuestras especialidades, porque como bien sabemos, en 1999 que tocamos la primera máquina productora de células para nosotros, es decir, no sabíamos ni qué eran y tuvimos que estudiar y estudiar.
el PRP sí que después de la fase animal, pues fue un gran descubrimiento para disminuir las inflamaciones también en los humanos. La primera aplicación en una rodilla, es decir, la hicimos con el doctor Miquel Sánchez, gran especialista en PRP, y fue en diciembre del 1998. Con mi enfermera Mercè, pues esto lo hicimos y dijimos, Dios nos coja confesados. Pero ahora ya hemos creado, porque este producto ya está en el mercado y se usa normalmente por todos los especialistas, porque por las normativas actuales, es decir, mientras sea un especialista más una enfermera, lo pueden aplicar perfectamente. Luego, si lo hacen bien o mal, esto es su problema. ¿Qué observaron con estos pacientes? ¿Qué buscaban en ese momento? Parece que de entrada era un poco como un no saber, ¿no? A ver qué observaron en los pacientes. Sí, la confusión era amplia, porque claro, nosotros mismos utilizar una cosa del propio cuerpo para poder aliviar al paciente nos parecía ya una gran o especial tratamiento, ¿vale? ¿Y qué vimos? Vimos que tanto en los tejidos cutáneos, como los tejidos musculares, como los tejidos tendinosos, como en las zonas de inflamación intraarticulares, tenía un efecto antiinflamatorio realmente importantísimo. También intentamos ver si realmente tenía un efecto regenerativo, porque la piel da un falso efecto regenerativo, porque grandes heridas en la piel se llegan a curar, pero luego posteriormente hemos visto que ya contaremos que con las células se llama test de potencia, en el cual se tienen que dirigir hacia tejidos, y aquí no hay test de potencia y no regenera. Ajá. Qué detalle, después lo veremos esto del test de potencia y la dirección de tejido. Entonces, ¿cuándo se empezó a distorsionar el mensaje y a utilizarse el término células madre sin el debido rigor? Bueno, yo creo que nosotros fuimos los pioneros en el mundo, y lo digo con voz pequeña porque no me gusta ser demasiado, pero es que fue así. Es decir, en el cual cogimos la célula madre, la estudiamos qué podíamos hacer con ella, qué teníamos que hacer. Pero, como siempre, los emprendedores van muy por delante de la legislación. Por lo tanto, en el año 2002-2001 empezamos a coger de médula ósea, empezamos a coger de grasa, es decir, este producto que luego lo hacíamos, que fueron nuestras primeras células madre. En aquel momento no había legislación. Por lo tanto, era nuestro sistema catalán, que se llama OCAT, el que nos dijo: ¿qué estáis haciendo? Y nosotros respondimos: dímelo tú. Por lo tanto, ya cogimos la marcha de ya hacer un primer estudio, no ensayo clínico, que esto es la gran diferencia que el mundo externo y la persona de la calle no entiende. Un estudio es: yo cojo lo que quiero, lo pongo y digo va muy bien. En cambio, un ensayo clínico es que tienes que tener unas normativas, tienes que hacer un protocolo, tienes que tener un seguro, tienes que coger unas personas que te vigilan, que se llaman CRO, y tienes que hacer una gran cantidad de papeles hasta llegar a demostrar lo que quieras demostrar. Por lo tanto, nosotros iniciamos tres estudios, sobre todo en hueso y en edontolismo, que era la falta de hueso a nivel del seno maxilar superior, que luego lo publicamos como gran resultado. ¿Y esto eran estudios? Estudios. ¿En qué año fue esto? Es decir, esto fue antes del 2004. Porque nosotros empujábamos a la legislación, y en el 2004 la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se metió, lo puedo decir un poco con mala baba, de leches contra, es decir, los de trasplantamientos. Para decir, lo que están haciendo el doctor Orozco y el doctor Soler, ¿qué es? ¿Es un trasplantamiento o es un medicamento? ¿Vale? Y aquí, al cabo de 2 años, estuvimos 2 años parados, nos dijeron, es decir,
esto que cogen del cuerpo del paciente, se lo llevan a su laboratorio, pasa días en el laboratorio, lo llamaremos, es decir, sustancia multimanipulada, y esto es un medicamento. ¿Cuál fue el cambio de todo esto? Pues que en vez de hacer estudios, tuvimos que pasar a hacer ensayos clínicos, que quiere decir pues una normativa como la que sigue cualquier laboratorio farmacéutico para hacer su medicamento, porque estas células que nosotros aún ahora estamos poniendo están considerados medicamento. Entonces, estamos hablando de que hasta el 2004 fueron estudios y que con eso no íbamos a ningún lado, porque ahí estábamos ya trabajando con células. Exacto. Entonces, al trabajar con células, la evolución tiene que ser, no, ustedes aquí, señores y señoras, tienen que hacer ensayo clínico. Exacto. Y eso se convierte como un medicamento. Esas son las normas de un medicamento. Entonces, ¿en qué se caracteriza esas células madre? Y vamos a ponerle el nombre que considere que sea lo correcto para llamarlas. ¿Y por qué eso se empieza a distorsionar y empieza a coger esta confusión que tenemos todos a día de hoy? Exacto, porque parece fácil legislar, pero cuando tú te metes en legislación y a intentar redactar la legislación, siempre queda un vacío legal. Y este vacío legal es el que nos ha llevado a esta gran confusión, que era, si yo cojo algo del cuerpo del paciente, no lo saco de quirófano y con unas máquinas lo transformo, es decir, esto en el 2007 se dijo no es medicamento, es producto. Pero, en cambio, las que sacamos, las que se van a nuestras salas blancas 1, 10, 20 o 30 días. Ahora actualmente estamos haciendo 3 semanas que son 20 días. Esto es un medicamento y tenéis que seguir el ensayo clínico. Aquí empezó la gran confusión sobre estos productos. Bueno, y después también la nomenclatura de decir a esto, es decir, terapia regenerativa, medicina regenerativa, producto biológico, y aquí todo se metió en el mismo lugar cuando realmente no tenía que ser así. Vale, entonces, estamos hablando de que vuestro equipo, tú identificas en ese 2007 de que para poder conseguir una intervención regenerativa, lo que extraes del cuerpo de una persona tiene que ir fuera y tiene que trabajarse, cultivarse, sea como sea el término. Tiene que salir fuera y trabajarse para después volverlo a colocar, y eso era la hipótesis o el trabajo que ya estaban haciendo, de decir, esto pensamos que va a regenerar el tejido. Y eso es lo que llamamos un medicamento, y eso es lo que llamamos que tiene que estar con ensayos clínicos. Pero si en cambio coges algo en un quirófano, sacas ese tejido del cuerpo y lo vuelves a insertar, eso se llamaría producto. Y eso no tiene ensayos clínicos. Y eso no regenera. Esto, a ver, vamos poco a poco. Vamos a ver si lo entendemos. Y vamos a hacer entenderlo a la gente normal. Es decir, de productos hay muchos. De medicamentos de terapia avanzada, pocos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque han ido saliendo normativas, y en el 2007, cuando hubo el vacío legal, aún nadie creía que esto llegaría hasta donde ha llegado en este momento, y por lo tanto todo el mundo hacía lo que quería. Y luego, cuando ya se vio de que realmente doctor Orozco, doctor Soler tenían un desarrollo, hacían este desarrollo de estas células verdaderas, y en cambio los otros productos también se decían células madre, también se decía que regeneraban, aquí vino la gran confusión. Y también porque el que dice estas palabras no es el señor de la tienda de souvenirs, sino que es un médico. Yo le pongo células madre. Por lo tanto, ahora ya vamos entrando poco a poco,
a la diferencia de estos productos. Hemos dejado el plasma al lado Sí, esto está, y ahora está claro. entre estos productos, es decir, ya salió la normativa del 2014 en el cual se dijo, perfecto, los que han seguido, que éramos pocos porque es muy difícil hacer un ensayo clínico y que nos pasamos a hacer ensayos clínicos hasta llegar a hacer 23 en el día de hoy, pues quiere decir que para cada una de nuestras indicaciones del fármaco tienes que hacer un ensayo clínico con esta demostración, primero que hicimos en el laboratorio, después en animales de tratamiento que teníamos que pasar por la fase animal y cada una de nuestras células tenía que tener el test de potencia, que es importante, es decir, aquella célula tiene, para ser llamada célula madre, tiene que migrar hacia donde está el cartílago y volverse cartílago, hasta donde va en hueso y volverse hueso, y hasta donde has puesto un trozo de tendón y volverse tendón. Sin esto no podríamos llamarlo célula madre pluripotencial, ¿vale? Y esto es lo que hicimos de inicio y que luego lo demostramos en humano haciendo un ensayo clínico para regeneración de cada uno de los tejidos que queremos regenerar. El primero fue hueso, el segundo fue disco, el tercero fue cartílago, el cuarto fue tendón y también estamos en glándulas submaxilares. Y esto es la gran diferencia con los otros productos en los cuales tú en quirófano con la máquina de un laboratorio, de una fábrica de devices, con una R de legalización de la máquina, pero no del producto, se saca grasa o se saca médula ósea, se pone dentro de esta máquina y en el mismo momento, al cabo de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, algunas veces al cabo de horas, pues se saca un producto y se pone. Y esto hasta el 2014 quedaba en un limbo, era un producto limbo, pero a partir del 2014 fue considerado medicamento, ¿vale? Pero sí que nosotros miramos el contenido de células madre de estos diferentes productos porque no dejan de ser una competencia, dijéramos, porque lo era. Y vimos que nosotros en cada uno de los protocolos, por ejemplo, dentro de la rodilla ponemos 40 millones de células, que luego ya hablaremos de los papeles, es decir, despiertas, vivas, que así lo demostramos en el ensayo clínico de que había antiinflamación y regeneración, y en cambio aquel producto no han hecho ningún estudio ni ningún ensayo clínico, se pone, basta. Claro. La cosa es grave, barra importante, barra, vamos, no sé, es como importantísima, porque estamos hablando de cantidad de personas que acuden para buscar una solución y que, hombre, lógicamente, pues tú vas a fiarte del profesional que tienes delante, ¿no? Pero claro, en el cajón en este cajón desastre, las células madre, entra un juego que es un poco peligroso y que roza, pues eso, cosas que de engaño, ¿no? De decir, a ver, escúchame, vamos a dejar claro qué es lo que tendría que ser una célula madre originariamente. Plurifuncional, con esa capacidad, con ese test de potencia, debería de ser un tejido que te han extraído del cuerpo, que tiene una capacidad de células vivas, con una cantidad concreta, con una capacidad despiertas, como has dicho, 40 millones de células despiertas y vivas, y que tiene por detrás unos ensayos clínicos y que tú lo puedes considerar como fármaco. Eso es una cosa que, claro, no tiene nada que ver con que tú vayas a un lugar, te hagan una extracción y al cabo de 1 hora te estén poniendo esto. Sí, correcto. Ya sé que es difícil y por esto
el ir poco a poco va muy bien. Sí. Es decir, nosotros para desarrollar estos ensayos clínicos tenemos que hacer un protocolo, tenemos que tener una sala blanca de producción celular y tenemos que seguir todo un guión que se ha marcado en este protocolo y el desarrollo de aplicación para hacer estos pacientes dentro del ensayo clínico. Sin esto, no nos dejan hacer nada más, quiere decir un dispendio económico importante y luego unos importantes, dijéramos, estudios de los resultados de esta molécula que fue declarada medicamento para llegar a decir qué efecto hace en aquel momento. Y por esto nosotros en cada uno de los tejidos tenemos esto y tenemos la publicación. Lo pueden encontrar a nuestro nombre, que tenemos publicación de cada uno de nuestros ensayos clínicos. Por lo tanto, podemos decir de que siguiendo esto con la presentación a nuestro comité de ética, con la presentación a la Agencia Española del Medicamento y teniendo una fábrica, que son salas blancas de fabricación controlada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ITRT se ha vuelto un laboratorio farmacéutico de medicinas biológicas. Por lo tanto, el doctor Orozco y el doctor Soler en estos momentos son médicos, también forman parte de una empresa que es un laboratorio farmacéutico de terapias biológicas. Esto comparado con lo que decimos, venga usted que le pondré células madre, vale, después ya daremos la guía de qué tiene que preguntarle a aquel profesional de la medicina que está detrás de la mesa y que tiene un título universitario y un título de especialidad. Claro. ¿Vale? ¿Qué se le tiene que preguntar para llegar a distinguir los dos productos? Porque, como hemos bien dicho, venga usted tal día me traerán una máquina, esta máquina yo le cogeré grasa o le cogeré médula ósea, la centrifugaremos y se la pondré. Y así, pues, ha pasado la gran confusión de qué son células madre, de qué es terapia regenerativa, de qué es medicina regenerativa y qué me está poniendo usted, de qué está clasificado este segundo grupo de productos. Hasta este punto, a ver qué te parece, Rubén, yo diría, tenemos que diferenciar entonces cuando te van a poner un producto o un fármaco, porque eso quiere decir que has pasado por esos ensayos clínicos sí o no. Entonces, estamos hablando de que si tú quieres ponerte algo en tu tejido para regenerar, eso debe de tener un carácter de fármaco con unos ensayos clínicos por detrás y que después, como hemos dicho, dejaremos esa guía, pero que tiene que tener ese recorrido de que hay una extracción de médula ósea, que hay un tiempo, cuando hablamos de esa sala blanca, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, la sala blanca para todo el mundo no quiere decir nada, pero es un lugar ya que es tan estéril como cualquier quirófano, porque las células allí se cogen, se seleccionan las células mononucleares. Estas luego se ponen en unas factorías y estas factorías tienen que ser adherentes al plástico porque así salen las células mesenquimales. Por esto nosotros llamamos células mesenquimales. Y luego estas, después de una semana de adherencia al plástico, pues las ponemos en otras factorías con más superficie o menos superficie para llegar a hacer los millones de células que queremos tener. Y con esto, es decir, salen de la sala blanca, pero imagínese que no es una sala pintada de blanco, no. Tiene todas las características que le ha exigido la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, es decir, todas. Por lo tanto, si puedo hacer un poco de inciso y decir, bueno, cuando hicimos el primer ensayo clínico,
no había ninguna sala legalizada para producción de células mesenquimales en España. Por lo tanto, nosotros ayudamos y empujamos también a que una sala que había en Valladolid, que se llama IBGM, pues fuera nuestra primera sala de producción. Por lo tanto, estamos muy contentos de haber empezado esto con el resultado que tenemos con nuestras células. Pero, como ves, todo esto es un montaje importante para llegar a un producto que nosotros lo llamamos, es decir, medicamento de terapia avanzada. Que luego, como enseñaremos, y los tenemos aquí encima de la mesa, pues para hacer esto tenemos que llenar un sinfín de papeles, y en mi vida de estos 20 años me gustaría saber cuántos papeles he firmado para tratar los 1.800 pacientes y las 3.000 dosis. Esto, en el otro producto, no hay nada de esto. Entonces, todo el mundo que tenga claro que si quiere inyectarse algo que tenga que ver con la regeneración, o sea, primera cosa, y ya anticipamos un poco porque yo estas imágenes ya las he visto, estamos hablando de, efectivamente, una terapia regenerativa, no algo que te desinflama, no, es algo que regenera, que literalmente en sus ensayos clínicos han demostrado esa capacidad de regeneración del tejido. La primera cosa es que si tú vas a un lugar donde te extraen, centrifugan y te pinchan, no vas a regenerar nada. Nada. Absolutamente. Absolutamente. Y eso es considerado como un producto que a lo mejor puede tener algún efecto antiinflamatorio o no, no lo sé. No lo sabemos. Ya empiezan a haber ensayos clínicos de estos productos, entre ellos uno que se saca, que se centrifuga y se pone, que se llama fracción vasculoestromal, vale, o estromal vascular fraction, vale, y esto lo compararon con el plasma. Y esto fueron unos americanos, vale, porque allí tienen el mismo problema o más que nosotros, y aquí ganó el plasma como antiinflamatorio. Hostia. O sea que el PRP fue por delante. Y esto lo pueden encontrar. Es decir, pusieron a 10 pacientes vascular estomal fraction y pusieron a otros 10 pacientes plasma. ¿Cuántos regeneraron? 0. ¿Cuál fue más antiinflamatorio? El plasma que utilizaron en aquel momento. Hasta el punto en el que nos encontramos, si tú que nos estás escuchando quieres tratar algún tejido en tu cuerpo, el PRP sería la intervención interesante para desinflamar. Hasta ahí todo bien. Incluso por delante del producto vendido como célula madre que te lo ponen el mismo día. No, mejor PRP. Correcto. Antiinflamatorio. Producto antiinflamatorio. Tú quieres hacer una intervención que tenga que ver con regeneración. Entonces aquí ahora vamos a abrir este terreno, pero aquí se trata de, ahora ya hemos conocido el nombre, de células mesenquimales cultivadas, que eso te lo han extraído, ha tenido que ser cultivado en una sala blanca, ahí se ha generado esa cantidad de millones de células despiertas y vivas, que me ha encantado esto, que tienen un efecto potencial, un test potencial, una capacidad de ir al tejido para poder regenerar. Eso es lo que sabemos. Si quieres regenerar, tiene que ser así. Sin ningún lugar a dudas. Y esto está clarísimo. ¿Vale? Todos los otros productos que ahora hay en el mercado, y encima de estos productos en los cuales lo extraemos del cuerpo y lo volvemos a poner el mismo día, ahora han salido otros llamados exosomas, secretomas, que aún es rizar el rizo de rizar el rizo, que están fabricados en un laboratorio de Japón, que llegan aquí y el médico lo pone directamente. Bueno, esto es decir, ¿estoy enfadado? No, ni mucho menos, pero sí que creo que tendrían que seguir el camino, y ahora ya la Administración Española, Agencia Española del Medicamento y la Administración de Estados Unidos están haciendo esfuerzos que no han hecho hasta ahora para intentar decir a esta gente, de estos productos ahora considerados a un producto en un limbo,
que sabemos que es un limbo, es un lugar no bien determinado, tendrían que hacer un ensayo clínico para demostración no simplemente de antiinflamación, sino de regeneración. Por esto lo están vendiendo. Y esto es el gran confusión que hay en la persona normal de la calle, en personas, empresarios de alto standing que saben mucho de lo suyo, pero no de células, en médicos, es decir, de familia, con toda la bondad del mundo, y en muchos especialistas de muy alto nivel, sea en el país que sea, que no tienen la información necesaria y que por esto hoy aquí con los señores de Regenera pues intentamos hacer un paréntesis para que cada uno sepa dónde estamos. Por lo tanto, todos estos productos, y ahora ya empezamos con el nombre de moda, que se llama SOHO, que se llama SOHO, ¿qué quiere decir? Un producto de procedencia humana, que lo manipulamos para poder tener algo que ayude a curar al paciente. Y aquí ahora tenemos dos productos. El plasma se ha salido de esta clasificación, lo tenemos allí, sabemos que no son células, gran antiinflamatorio, y ahora aquí hay. Cada día crecen más los productos SOHO producto, exosoma, secretomas, fracción vasculoestromal, etcétera, 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 que no han hecho aún ninguna demostración de su eficacia, ni antiinflamatoria ni regenerativa. Por lo tanto, a nosotros que nunca hemos salido de la vía que nos ha marcado nuestra Agencia Española del Medicamento y Agencia Europea del Medicamento, haciendo ensayos clínicos y demostración de eficacia y pidiendo paciente a paciente a ellos mismos, y hemos publicado grandes resultados, no simplemente de antiinflamación a muy largo plazo, sino de regeneración. ¿Cuál es nuestro tejido estrella? En todos hay una estrella. En este caso es el tendón. No hay tendón que se resista a las células, ya ven que no digo madre, las células considerados medicamento de terapia avanzada celular, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Por el ensayo clínico y por la demostración de eficacia y después el tratamiento de pacientes posteriores con la Agencia Española. Y esto nos da un empaque para decir a los otros: vamos, que queremos más gente en nuestro grupo, haced ensayos clínicos, por favor, porque así, ostras, seremos, es decir, y podremos discutir lo mismo que discutíamos de los diferentes PRPs que teníamos. Por lo tanto, lo que nosotros no estamos en contra de otros productos, pero sí estamos en contra de que se den falsas esperanzas con productos que no han demostrado su eficacia. Absolutamente. Por lo tanto, a partir de ahora, ya en este momento, el CMC como células mesenquimales cultivadas, creo que es un término que por lo menos a nuestra audiencia ya va a ser es decir, ya sé de qué está. Yo a alguien le veo hablar de CMC, células mesenquimales cultivadas, y me alegro. ¿No? Me alegra la vida, porque digo, qué alegría por fin, ¿no? Es como, ya hemos evolucionado el concepto y esta persona que me está hablando ya está entendiendo de lo que habla. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, estoy de acuerdo. Vale, después aún daremos más informaciones, porque las CMC, es decir, tienen una autorización, es decir, de la Agencia Española, que lo vamos a enseñar, y tienen también un prospecto. Cuando alguien se toma una aspirina, puede coger el prospecto de dentro de la caja y leer dosis,
cantidad que está en este producto, clasificación, miligramos que lleva de excipiente y miligramos activos. Pues las células son exactamente iguales. Los productos es decir, de células madre mesenquimales cultivadas, es decir, células mesenquimales cultivadas, CMC, o producto, medicamento de terapia avanzada, tienen este prospecto. Los otros no tienen este prospecto. Eso me parece un espectáculo. De hecho, en la previa, porque siempre estamos en la previa antes del podcast viendo cositas y hablando un poquito, aquí Robert nos ha traído los documentos. Bueno, me ha traído la cantidad de papeles que requiere para cada uno de sus pacientes. Es decir, cada paciente, cada paciente necesita esta documentación para poder generar esa intervención. Rellenar todo esto. Correcto. Todo esto. Hay dos caminos. Un camino es la petición que hace ITRT, como ha hecho el ensayo clínico, para que la Agencia Española del Medicamento te deje hacer este tratamiento. Y luego tienes que pedir a tu sala blanca la autorización de fabricación del fármaco. ¿Vale? Con todo esto llegamos a el quirófano y llegando el fármaco a nuestro quirófano. Legal, totalmente legal. Es decir, Dios me perdone, nunca he puesto una ilegalidad. Siempre he puesto células mesenquimales cultivadas. Este documento os lo voy a enseñar aquí en pequeñito, pero lo vamos a colocar para que lo podáis ver. Es un ejemplo que me gustará que aquí puedas explicar, porque es justamente la descripción de lo que después esto vendrá a hilo con la guía de aquello que puede pedir una persona cuando le van a colocar células madre, que ahora ya las células madre ya sabemos lo que tendrían que ser, porque podremos hasta, Robert, si te parece, hasta podremos recuperar el nombre honrando el nombre, ¿no? Es decir, hemos podido volver a recuperar las células madre porque estamos hablando con cara y ojos. Es que este documento pone lo que acabas de decir, es de forma explícita las características de esas células. Antes de esto, dejadme hacer un impaso y os enseño después estos dos papeles. En en el 2015, doctor Orozco y doctor Soler hicieron, y se puede encontrar en la bibliografía médica, hicieron un editorial, pues diciendo, si seguimos así, el nombre célula madre va a tener una credibilidad de cero patatero. Se va a tomar por saco. Se va a tomar por saco. Y se ha ido a tomar por saco. Se ha ido a tomar por saco. Sí. Por esto estamos aquí. Exacto. Para no criticar a otros, sino hacerlo. Claro, nosotros seguimos en lo mismo. Es decir, de todo este papeleo importante, hay dos papeles que son extremadamente importantes. Autorización, si querés os lo leo, autorización de acceso individualizado de medicamentos en situaciones especiales de la Agencia Española del Medicamento de Terapia Avanzada, destinatario Centro Médico Tecnon ITRT para el paciente, formado de células mesenquimales, no pone madres, y menos madres, porque madre hay una sola, nunca hay más madres. Por lo tanto, es células mesenquimales de médula ósea autóloga en suspensión. Y el segundo es el prospecto de el medicamento. ¿Tú tomarías algo que te dieran a la farmacia que no hay prospecto? No. Pues digo lo mismo de lo otro. Absolutamente. Aquí, como ven, habrá también parte de la guía que daremos después, que es dosis. La forma farmacéutica y concentración es una suspensión celular conteniendo de 40 millones de células progenitoras mesenquimales viables en un volumen de 8 mililitros. ¿Esto para qué? Para ponerlo, como hicimos en el ensayo clínico, dentro de una rodilla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos dosis.
Luego tenemos fecha de expedición, tal día, fecha de caducidad, 3 días. Al principio te voy a decir, primer ensayo clínico que realizamos con células madre mesenquimales y es el único que hemos tenido una gran ayuda de un ministerio que optamos al premio. ¿Sabes cómo viajábamos con las células? Sí, con un jet privado pagado por el ministerio, porque teníamos que ir al laboratorio de Valladolid, coger las células nosotros mismos, que no nos pararan ni nos lo pusieran en rayos X porque se dañaban, coger el jet privado, bajar a Barcelona, con el coche ir a Tecnon y antes de 3 horas colocándolo al paciente. Es una anécdota, pero yo creo que es bastante clarificadora. Conforme hemos ido pasando los años, pues aquí tenemos, hemos dicho dosis, hemos dicho expedición y caducidad. ¿En los medicamentos que tomamos en casa hay esto? Claro. En cambio, ¿en los otros productos hay esto? No. No. Yo creo que os ayudamos un poco más. Viabilidad quiere decir cuántas de estas células están vivas. En este producto tiene que estar más del 90%, 98%. ¿Vale? Y luego hay unas características que es identidad de estas células, CD positivo, CD negativo, que son unas características aprobadas por la sociedad que definen no la célula madre o madres, las células mesenquimales. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que el prospecto, luego ya os iremos definiendo uno a uno cada una de las cosas. Maravilloso, maravilloso. Creo que, bueno, estamos ahí mostrando un montón de información de mucho valor que, como yo decía, yo mismo en un momento vivía este desconocimiento, y eso que soy del mundo de la salud, pero esta confusión de términos que se han ido haciendo un nudo, y que uno va, y después me ha llamado la atención la anécdota que me decías que el tiempo que te pasas al principio con esos pacientes que te vienen, que tienes que dedicar un tiempo a explicarles, ¿no? Porque claro, lo primero es que te vienen a decir es que claro, a mí esto no me ha funcionado y yo he hecho células madre y no. Entonces es como te pasas esos 15 o 20 minutos aclarando y explicando que claro, que sentimos mucho la inversión que han hecho, pero es que no era lo que era. Sí. Cada vez más, es decir, vivimos como hace 20 años que estamos en este mundo. Antes no había nadie que le ponía ningún producto biológico. Siempre todo era el plasma. A mí ya me han puesto plasma. No, nosotros hacemos células. Sí que a partir de unos 10, 15 años... cada vez ha sido un tanto por ciento más exagerado que el que viene a nuestra consulta, que también hago un inciso, es decir, nosotros tratamos a los desesperados del mundo, porque los casos fáciles se curan fuera, pero en Iterrate tratamos casos realmente desesperados y aún así tenemos bastante éxito. Pues en estos casos hay un 40% de personas que ya han pasado por los productos de terapia celular, de terapia regenerativa, de célula madre, de células madres. Es que yo quiero ir a las Caimán porque allí las hacen mejor, yo quiero ir a Panamá porque allí las hacen mejor, yo quiero ir a Costa Rica porque allí los hacen mejor. Estas fueron las preguntas del equipo de un jugador de la NBA que ahora estamos tratando. Por lo tanto, no solamente lo tenemos en nuestro país, es un problema mundial. Nunca visto por mí, en los años de experiencia que tenemos, nunca visto, pero sí que un 40% viene ya con alguna célula puesta, que después cuando tú le tratas nos dice, esto es diferente. Esto es otra cosa. No sé si me he explicado. Absolutamente, absolutamente no. Quería hacer hincapié, y este detalle está muy bien, de que hace 10, 15 años, cuando hay más información, más capacidad de informarse, que en un momento se puede convertir en infoxicación,
y genera esta confusión que tú detectas en clínica. Yo he vivido en primera persona tu trabajo, de ahí nos conocemos, y he podido ver, vivir en mis propias carnes, podría decir, no en mis propias carnes, porque no ha sido conmigo, pero sí con uno de nuestros jugadores, la regeneración absoluta y brutal de una rodilla que estaba, bueno, pues sencillamente para poner una prótesis. Y esa rodilla se ha convertido en una rodilla funcional, en una rodilla que ha vuelto a ser una rodilla para poder vivir, y ahora veremos si tenemos, pues bueno, esta situación que se pueda dar, que pueda darse algo más bonito todavía, que es que pueda volver, ¿no? Pero ya lo que se ha visto ya en este año y pico ha sido un absoluto, una absoluta barbaridad. Ahora vamos a ver algún ejemplo también, pero yo pongo el ejemplo de una rodilla que estaba dañada a nivel de cartílago, con edema óseo, que era un absoluto, que había una inflamación, una respuesta autoinmune, autoinflamatoria, y que era una rodilla totalmente, no solo para, porque si allí pones una prótesis, con esa inflamación ni sirve, quiero decir, es que era una rodilla totalmente devastada. Es decir, nuestra biología no va en contra de nadie, va a favor de todos, tanto del fisio como del médico del deporte, como del médico que está en alto standing en primera división, como de el cirujano. ¿Por qué? Porque nosotros ahora actualmente vamos encontrando con nuestros productos cada vez indicaciones en los cuales las vamos demostrando, porque empezamos con el cartílago intraarticular de la rodilla, ahora ya estamos en regeneración de menisco, porque hemos probado con la inyección de estas células mesenquimales cultivadas o este medicamento de terapia avanzada, y tenemos grandes sorpresas en muy positivo, que cosas que antes hacíamos quirúrgicamente, es decir, y no podíamos resolverlas, ahora dentro de la rodilla ayudamos al paciente, al cirujano y a nosotros mismos. A partir de aquí, claro, evidentemente que hay tejidos que van mejor, porque en los discos intervertebrales, ahora con el doctor Alomar, que es el máximo exponente que está con nosotros en resonancias magnéticas, estamos mirando de que, es decir, también en discos intervertebrales hay una mejoría del dolor, pero sorprendentemente el disco intervertebral, el mismo se autodegenera y disminuye de altura hasta poner una osteosíntesis, que es poner clavos y placas para mantener la columna. Pues ahora estamos viendo por qué, por esto seguimos a los pacientes, que son porque estamos obligados a seguirlos, y que 6, 7, 10 y 15 años tienen una buena calidad de vida de la lumbalgia crónica que tenían antes, y la misma altura al cabo de 14 años. Wow. Del disco intervertebral. Wow. No logramos decir regeneración, pero para mí lo es lo mismo que el cartílago, en el cual vemos rodillas, vemos tobillos, la cadera es algo especial, pero que al cabo de 10 años tienen más cartílago que no 10 años antes. Por lo tanto, creo que sí que nos esforzamos, y por esto el ensayo clínico es, la forma en la cual te hacen esforzar para tener una demostración de esta eficacia, que si no, no lo hubiéramos hecho. Claro. Hubiéramos dicho, el paciente va muy bien y mira, yo lo veo así por encima y lo hemos regenerado. Pero claro, ahora nos ha tocado un tejido que todos sabemos de que es dificilísimo de curar, que es el tejido tendón. Y aquí sí que marcamos la diferencia de que todo otro producto que no sea un medicamento de terapia avanzada con células mesenquimales cultivadas no hace este efecto que en un tejido tan malo, para no decir una palabra que empieza por CA, es decir, de que tanto el fisio
como el médico del deporte, como otros. Es decir, no llegamos ni con la cirugía a hacer que aquel profesional vuelva a el rendimiento que había antes. Tenemos grandes deportistas, entre ellos un tenista retirado, que lo hicimos volver a todo rendimiento desde el año 2013. Por lo tanto, el tejido tendón encuentro que es una maravilla el resultado que estamos teniendo, y más adelante de nuestro podcast he traído unas imágenes que... Yo creo que pueden entrar bien ahora, Rubén, las ¿Sí? imágenes sí, porque encajan, y ya que hemos venido a parar aquí... El ensayo clínico lo hicimos con tendón rotuliano porque es el tendón que siempre se rompe de la misma forma, que se rompe en la zona donde se junta con la rótula y se rompe por la parte posterior, y eran roturas de más de 3 milímetros, ¿vale? Y aquí ya hicimos un gran esfuerzo económico para poner en un grupo de 10 células autólogas, que luego hablaremos de autólogas y criopreservadas, pues células autólogas que quieren decir del propio paciente, y engañando al otro paciente, no quiero decir engañando, pero esto lo llamamos a doble ciego porque el paciente no lo sabía, le pusimos plasma. Al cabo de un año, y tenemos un vídeo hecho por la propia revista que nos publicó este ensayo clínico, es decir, comparamos los celulares con los de PRP. Y aquí abrimos, lo que nosotros decimos abrir, que es, le dijimos a cada uno lo que llevaba, con la gran sorpresa de que habían mejorado más. Es decir, el efecto antiinflamatorio del plasma que hemos dicho antes. Que mejoraba. Que mejoraba, pues aquí también los dos grupos mejoraron ostensiblemente en la zona de plasma, quizás con menos cantidad, pero la regeneración o indicios de regeneración, porque era un año, eran en los 10 celulares, en cambio, ninguno en el plasma. Wow. ¿Entiendes? Qué contundente. Que nos lo hemos currado muy mucho. Sí, sí. Luego hicimos pinchar el pompis de estos 10 pacientes, hacer las células mesenquimales cultivadas y ponerlas a estos 10 pacientes con un resultado idéntico Qué bueno. que los otros 10. Wow. Es decir, donde el plasma no regeneró, regeneraron las células. Wow. A partir de aquí, claro, ya la Agencia Española del Medicamento le íbamos poniendo diferentes tendones. Es decir, diferentes tendones que son tendón de Aquiles. Te pido a ti, que eres dentro del mundo sanitario, ¿es difícil curar un tendón de Aquiles roto? Absolutamente. ¿Y regenerarlo? Absolutamente. Vale. Es muy complicado. Aquí te enseño una imagen a la izquierda. Es decir, señora de 50 y pico de años con artritis reumatoide que, como hizo una tendinitis de Aquiles, nada que ver con su enfermedad, le pusieron, porque no tenían más cosas, infiltraciones de corticoides. ¿Qué vemos? Nosotros le decimos la tienda de campaña, porque ves que hace una tienda de campaña india, perfecto, con un agujero y con falta de fibras en su parte insercional. Perfecto. ¿Qué vemos a la derecha? ¿Lo puedes describir tú mismo? No. Una regeneración brutal, como se ha reducido muy significativamente toda esa señal blanca. Y ha aparecido fibras en su inserción, que es lo más difícil de regenerar de este mundo. Ad integrum. Qué bueno. Por lo tanto, estamos contentos, muy contentos, sobre todo para poder ayudar al paciente, porque solo llevaba 5 años con una impotencia funcional. Y os cuento una pequeña cosa de ella, que es que tiene una hermana que vive en Menorca, y todos conocemos, es decir, Macarella, Macarelleta, sí. Y ella me decía, desde el parking de Macarella al agua, yo tardaba 1 hora. ¿Por qué? Porque iba coja a morir. Ahora tardo nada. Por lo tanto, ¿estoy contenta, doctor Soler? Sí, estoy muy contenta. Qué maravilla. Qué espectacular. Segundo caso de tendón de Aquiles. Perfecto.
Tú descríbeme, en la izquierda, ¿qué hay? Ahí hay un mazacote blanco de forma así más para todo el mundo. Exacto, con líquido y sin ninguna fibra. Ah, Es decir, 4 centímetros wow. sin tendón de Aquiles. Hostia. En un paciente deportista, tenista. ¿Sabes de cuántos años? ¿De cuánto tiempo de evolución? De 82 años Ah, de tenía edad 82 años de edad. y 1 año de evolución. Wow. Doctor Soler, he ido a buscar una dejada que me ha hecho mi profesor, porque solo juego con profesor a esta edad, y noté un clac. Me he pasado 1 año yendo a todos los lugares. ¿Me pueden ayudar? Bueno, y en aquellos momentos yo dije, pues seguramente sí. Hace tiempo no lo hubiéramos dicho, pero seguramente. Otra anécdota es, bueno, el doctor Orozco, mi compañero y querido, me dijo, si curamos esto, yo me retiro. ¿Vale? No se ha retirado, pero lo curamos. Muy bien. Porque a la derecha, ¿qué vemos? No, ya lo podrán ver todos los que están viendo el podcast, como la imagen deja muy claro, ¿no? Esa regeneración, ese alineamiento de las fibras. Espectacular. Y la desaparición del líquido intratendinoso. Exacto. Por lo tanto, hemos creado la primera clasificación, que ahora la vamos a validar, de regeneración del tejido aquileo o del tejido tendinoso. Porque aquí puedes ver otro caso de rotura total y absoluta de el tendón de Aquiles de un paciente de 65-66 años que hacía 10 años que iba así. Wow. ¿Por qué? Los otros compañeros de frontón, es decir, se habían operado y no habían quedado del todo bien. Y me dice, ¿tú puedes curarme esto? Venga, retos. Digo, bueno, fue nuestro primer tendón de Aquiles. Wow. Por lo tanto dices, no tengo ni puñetera idea. Si tiene 4 duros para gastarse, gástaselos. Al cabo de 2 años, la imagen, la veréis vosotros cuando pasemos esto por el podcast, es una regeneración como si nunca hubiera habido lesión en esta zona. Por lo tanto, esto es lo que nos falta, un rigor científico de presentar esto. Y me gustaría encontrar grupos en los cuales trabajar para poder tener esto. Qué bueno. Muchísimas gracias. Estas imágenes, vamos, son claramente clarificadoras de lo que quiere decir un medicamento que regenera, no desinflama, que regenera, ¿no? Y he escuchado aquí que la imagen es de los 2 años también para anticipar esto a los oyentes, porque yo también lo he podido experimentar, como a los 3 meses es una cosa, pero a los 6 es otra, a los 9 es otra, a los 12, ¿no? Como yo recuerdo ver alguna imagen como de 3 meses en 3 meses, como va incrementando la regeneración conforme va pasando el tiempo. Bueno, no teníamos tanto las dosis como el efecto clínico, no teníamos enciclopedia que ir a buscar, ni ahora que tenemos la inteligencia, la IA, que ir a buscar, ni tampoco. ¿Por qué? Porque nos lo tuvimos que hacer nosotros mismos, primero con los animales y luego la evolución clínica siguiéndola. Y esto es lo que nos pusieron en el American Journal of Sports Medicine, de que nos hicieron un vídeo por la novedad de lo que presentábamos, y ellos mismos decían, alucinante, el tejido no está formado del todo, está desinflamado, y hay un return to play, que para la gente return to play es vuelta a la competición, entre 3 y 5 meses. Wow. En cambio, el tejido no está regenerado del todo hasta al cabo de 2 años. Wow. Pero sin dejar de jugar el profesional que lo está haciendo. Claro, que puedes empezar o puedes hacer la vuelta empiezas ya
no solo ser funcional, sino a ser activo, competitivo, pero que después del paso del tiempo esto a mí me dejaba, me explotaba la cabeza cuando decía, pero es que es increíble porque eso sigue avanzando, regenerando, obteniendo unas imágenes que a los 2 años va a ser mejor que al principio. Bueno, esta es nuestra experiencia. Evidentemente que ahora tenemos, en estos momentos, tenemos 300 tendones, aparte de los 20 que tenemos en el ensayo clínico, y evidentemente que estamos muy contentos de la regeneración del tendón, porque, es decir, luego también os lo pasaremos, pero si puedo, es decir, te enseñaré a ti directamente el primer tendón supraespinoso regenerado por ITRT. ¿Es que es difícil? Brutal, difícil, muy complicado. Difícil, de un tendón con este aspecto, al cabo de 3 años, en el supraespinoso operado, el dolor se va a los 3 meses y a los 3 años hay este aspecto. Wow. Increíble, ¿eh? Sorprendente para mí. Porque nunca hubiera creído que llegáramos a esto. Nunca en mi vida. Espectacular. Pero es espectacular. Evidentemente que estamos mirando todos los otros tendones para ir recogiendo regeneraciones ad integrum. A ver, en este tendón del supraespinoso ha pasado por 2 radiólogos diferentes, el radiólogo de Gerona, Cai Vilanova, y el radiólogo de Barcelona, Alomar. Y lo hice para encontrar si realmente se contradecían. ¿Sabes cuál era el impresión diagnóstica? Tendón completamente normal. Brutal. Sorprendente para nosotros. Me queda felicitarte por tu trabajo antes de seguir, pero muchas felicidades porque, bueno, desde luego que ahora estáis entendiendo por qué para nosotros ha sido todo un honor y un enorme placer que venga alguien como él a nuestro podcast, porque, bueno, en algún lugar tendrán que bueno, como tú decías antes, cuando estés criando malvas, ¿no? Esperemos que pueda ser antes, porque es... Bueno, admiro mucho de Robert el propósito, la pasión, el amor y el cómo... Un día de estos también lo estábamos hablando, aquella como similitud, salvando las distancias, cada uno en su mundo, ¿no? Pero algo disruptor, como nosotros también nos encontramos en nuestro lugar, salvando todas las distancias, pero no sé, con esa conexión con alguien que tiene un amor y un propósito y unas ganas de que esto vaya adelante y que cambie el mundo, que son cosas que han sido porque tú y tu cabezonería y tu amor y tu pasión han estado ahí, porque cuántas veces has tenido para poder plegar y decir, escúchame, ya está, dejarme tranquilo, ¿no? Entre tanto papeleo, no me quiero ni imaginar. Esto explica solo a mi mujer lo que me ha soportado. Claro. Que tú crees que llegarás a curar a los pacientes, tú crees que esto irá bien, tú crees que esto, porque estás invirtiendo todo lo que tienes, que tú crees. Bueno, ha sido, a ver, ¿cómo decir? Ha sido un reto, la vida son retos, lo mismo que me puse después de que me rompieran mi rodilla, de que quería subir a un 8000, subí a un 8000, pues este ha sido un reto importante, no deportivo sino científico, y perseguido durante 20 años, pero estoy muy contento de poder ayudar muy a la gente y de poder... Esto lo digo y siempre lo digo a todos mis pacientes, sois los desesperados del mundo que me venís a ver. Siempre estamos tratando desesperados del mundo. Por lo tanto, bueno, y en el tejido tendinoso ya es importantísimo. Tenemos muy pocos fracasos. Y por lo tanto que es un tejido brutal. Vamos a por otras cosas. Sí, evidentemente, una vez entrado aquí, yo espero que cuando yo esté, como dicen los de Tarrasa, en Canturrellas, que es el cementerio, pues haya gente que siga nuestro camino, y espero que también pues todos estos productos que ahora están como productos se clarifiquen hacia un lado y hacia otro para así poder hacer una gran piña entre todos, no como ahora que parece que nos estamos aquí uno, otro, no,
si todos son productos hechos de diferente forma, pero todos tenemos que pasar por el ensayo clínico para poder tener imágenes como estas. Maravilloso. Antes de ir a por esta guía que hemos prometido y es una guía clara, has comentado esta parte de entre autólogos y crioreservados. Este detalle también creo que es interesante para la audiencia, para entender. Bueno, mira, como realmente, no sé, durante estos 20 años, quién nos comió el coco y quién nos ha hecho aguantar todo esto, pero también pues dijimos, vale, parece que ahora las autólogas del propio paciente son las que van mejor, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si las células, es decir, es otro distintivo de estos productos, entre comillas, en el cual pues no se pueden poner halogénicos en una hora, cogerlo y en una hora ponerlo. Sí que los otros productos que vienen de síntesis de Japón, esto es de otro paciente o son de síntesis. Pero nuestras células, nadie en el mundo había hecho la demostración de que las tuyas están medicamento de terapia avanzada, células mesenquimales cultivadas, de que no tienen ninguna información genética del paciente que estamos tratando, y las mías las puedo pasar, en tu caso te las puedo poner en tu rodilla o en tu tendón de Aquiles. Bueno, ¿qué hicimos? Antes lo hicimos con los caballos. Cogimos unos pobres caballos de engreix y hicimos de un caballo a otro, lo pusimos, no ha pasado nada, que eran células madre, células mesenquimales cultivadas, ¿vale? Luego cogimos 2 células de estos caballos, lo pusimos, luego pusimos 3 células de los caballos, hasta que nos tiramos a hacer ¿qué? Pues un ensayo clínico, claro. No un estudio. Un ensayo clínico en el cual en artrosis de rodilla, que ya habíamos visto viabilidad, seguridad e indicios de eficacia, pues dijimos, ¿van bien o van mal? ¿Dan efectos secundarios y que son mejores o peores que los otros? ¿Vale? Y así pusimos, y bueno, estuvimos, antes de poner la primera halogénica, en nuestro caso estuvimos en el momento de ponerlas diciendo, tú, doctor Orozco, hoy tienes ganas de venir a la UCI por el rechazo de estas células. Yeah. Pero las pusimos, hablo de hace mucho tiempo, no hubo ningún problema. Qué maravilla. Y ahora en estos momentos estamos en un ensayo clínico con 12 con hospitales públicos, es decir, en el cual estamos comparando células autólogas con células halogénicas para saber si hay diferencia de efecto entre unas y otras. Maravilloso. Espectacular. Vamos a por esta pregunta clave que tendría que ver con la guía, ¿no? ¿Qué debe preguntar un paciente? ¿Qué debes de preguntarte tú? Y también un paciente y un profesional de la salud, porque esto también aclara y deja de confundir de una vez por todas lo que hemos venido hablando hoy, ¿no? Entonces, ¿qué debe de preguntar un paciente para protegerse frente al engaño? Aquí estamos para que tengas la información veraz y tú después elijas. Entonces después digas, no, yo no quiero regenerar, yo quiero desinflamar. Pues vale, pues el PRP, fantástico, todo bien. Pero que puedas saber la información y decidir libremente, ¿no? Nosotros en nuestro despacho, evidentemente que ojalá que el producto celular se pudiera disminuir de precio para que fuera mucho más asequible, que eso es lo que dijimos al principio de trabajar con las salas blancas. Cuando hagamos 400 al año, pues bajará el precio. ¿Qué nos hemos encontrado? Con todas las alteraciones socioeconómicas y con todo lo que gastamos para todo, y no hemos logrado disminuir el precio de estas células. Por lo tanto, hay mucho paciente que le informamos del precio, nos dice que no y pasa plasma. Porque así, pues, también le ayudamos, pero nosotros somos clarísimos. Esto no lleva células, esto es el antiinflamatorio natural mejor del mundo y se lo podremos repetir, es decir, si es necesario,
en el tejido que sea, las veces que sean, porque no degradan al tejido y a la vez le van a dar una mejor calidad de vida. Pero si puede acceder, es decir, las células serían mucho mejores. Tienes que contar que visitamos a grandes pacientes, es decir, tenemos un sesgo primero de pacientes que nos llaman, que se les informa del precio y ellos mismos ya dicen no tengo accesibilidad a este tratamiento. ¿Nos hace mal en el corazón? Sí, nos hace mal en el corazón porque nos gustaría poder ayudar a todo el mundo. ¿Vale? Lo segundo es, vale, ya hacemos la visita y si vemos que realmente no tiene posibilidades, siempre lo intentamos ayudar porque el plasma es un gran antiinflamatorio natural. Luego ya vienen las células. Como hemos visto antes, el 40% de los pacientes ya les han aplicado algún producto de este limbo no bien definido. Porque ya volvemos a repetir, terapia regenerativa, células madre, terapia, es decir, lo que se quiera. Por lo tanto, un poco las preguntas las hemos ido desgranando poco a poco. Claro, si le pregunta en aquel profesional, sea un traumatólogo, sea un médico de medicina del deporte, sea un radiólogo intervencionista, es decir, este producto lleva células, sería una de las primeras preguntas en el cual, es decir, se le tendría que preguntar. Claro, el plasma no lleva células, las otras llevan células. Puede decir sí, lleva células. Si es honesto o muy honesto, tendría que decir, pero lleva pocas y dormidas. Pero esto casi nunca se dice así, ¿vale? Luego, la segunda pregunta de esta guía, es decir, bueno, yo creo que te las hemos pasado, que es, ¿han hecho un ensayo clínico? ¿Vale? Por lo tanto, la gente no tiene que tener miedo de hablar de estudios o ensayos clínicos. Si dice que sí, es muy fácil. Enséñeme o dígame dónde puedo encontrar la publicación de este ensayo clínico. ¿Vale? Son una pregunta que si se enfada el profesional, levántate y vete. Claro. Es totalmente correcto, lícito hacer una pregunta que es sencillamente muy fácil de responder cuando está. Entonces, bien, digo yo que el primer punto entonces ha quedado claro. Me ha gustado mucho de nuevo el término de células poquitas y dormidas, ¿no? O despiertas y vivas, ¿no? Y después claramente también diferenciar en el punto número 1 es, yo busco un efecto regenerativo, entonces tengo que buscar células y qué tipo de células. Yo busco un efecto antiinflamatorio, pues sabemos que el PRP, fantástico, ¿vale? Pero si vas a buscar cualquier otro producto donde se promete regeneración, sí que tenemos que definir todo esto. ¿Qué tipo de células hay aquí? ¿De qué tipo son? ¿Hay algún ensayo clínico? Eso sería clave. El tercer punto, justamente ya lo hemos enseñado, que sería dispone de una dosis celular definida y controlada, que estaba apuntado en el papel que hemos visto. O sea, la cantidad de células, cómo funcionan, qué tipo de células son. Es decir, siempre me preguntan qué dosis me pondrá, doctor. Yo tengo palabras para cada uno de mis tejidos. En su rodilla le vamos a poner 40 millones, en su cadera le vamos a poner 40 millones, en diferentes diluciones y en su tobilla 40 millones, porque así lo hicimos en el ensayo clínico. En el tendón ponemos 20 millones, en la columna ponemos 20 millones en cada uno de los discos. Es decir, dosis. Esta dosis es necesaria, sí, porque los otros productos no la tienen. Sí que siempre el profesional que está detrás, como lo que quiere es hacer el tratamiento, van buscando tanto en España como en Sudamérica como en Norteamérica diferentes formas de salirse adelante y van diciendo, bueno, las nuestras tienen contadas 230.000.
¿Vale? Es decir, verán que pequeñas cifras, que esto es lo que hicimos nosotros en nuestra fase animal, es decir, no llegan a la regeneración. ¿Vale? La dosis para regenerar, ¿a partir de cuándo debería de ser? Bueno, nosotros en cartílago sí que lo puedo decir porque lo hicimos con ovejas. Era entre 40 y 50 millones. ¿Por qué elegimos 40 millones? Porque son más baratos 40 millones que 50. Y hemos tenido los mismos efectos. Vale. Bueno, es una referencia. La dosis es importante, pero también se tiene que ir con mucho cuidado y decir, esta dosis es la aprobada en el ensayo clínico. Eso es. Y después aquí otra pregunta, que sería la cuarta. ¿De dónde se han producido las células que se van a infiltrar? ¿No? ¿Dónde se han producido? Claro, ahí está explicado. Ese test, esa certificación de liberación. Exacto. Pero ellos también van a encontrar un sistema, que es decir, la casa de devices que ha hecho la máquina. Ya. Pero entiendes que esto es la casa de devices, pero nunca van a tener un prospecto como el que encontraremos en nuestro podcast. Por esto la sala blanca, aquí es lo que hemos hablado, Básico. y es básico, y sin eso no cuadra. Exacto. ¿En qué sala blanca se han producido? Esa sería la pregunta de la Esa guía. sería la pregunta. Por lo tanto, aquí estamos en el cuarto punto. Un quinto punto sería, ¿han sido cultivadas en laboratorio o se aplican el mismo día? Ya lo hemos venido hablando y lo hemos justificado claramente. Ya es sospechoso a orejas para arriba cuando te las quieren poner el mismo día. No cuadra. Exacto. No cuadra. O cuando me traerán una botella, de esta botella yo lo cogeré y la pondré. Sí. Vale. Después, de nuevo, ¿ha sido evaluado este tratamiento en un ensayo clínico? Correcto. Sin ensayo clínico no se puede garantizar ni eficacia ni seguridad. No. Esto es. Después, la otra pregunta sería, ¿dispone de autorización como medicamento celular por la Agencia Española como tratamiento personalizado? ¿Dispone de ese documento? Correcto. Vale, entonces Si no, me lo enseñe. eso es, solicite siempre la documentación correspondiente. Es decir, se tiene que poder solicitar tanto la utilización de la Agencia Española del Medicamento como el prospecto del medicamento que nos están poniendo. Si no, es otro producto. Eso es. Y como has dicho muy bien anteriormente, yo lo quiero poner porque es más barato y es antiinflamatorio. Yo lo quiero probar. Perfecto. Vale, Si exacto. tú estás con tu información, yo no tengo nada que ver, pero hasta ahora no es así. Exacto. Y el propio profesional, cuando dicta su informe de alta, le he hecho una artroscopia y después de liposucción y le hemos puesto células madre en la rodilla o en el tobillo. Esto es falso. Exacto. Le he puesto un producto multicelular, ¿vale? Pero ¿tú crees que es igual un producto multicelular que un producto? Si tú vas a un profesional y te dice un producto multicelular, ¿te lo pondrás? Claro. Absolutamente. Absolutamente creo que no. Absolutamente creo que no, claro. Es que eso es totalmente muy importante. Por lo tanto, con esto empoderamos, que eso es lo que nos gusta en nuestro canal, empoderamos a las personas para que tengan el criterio y que porque no tienes nada que ver con la salud, pero tú coges y haces estas preguntas y te tienen que responder a la altura. Yo creo que es el derecho del paciente. Absolutamente. Y es lo que tiene que hacer el profesional de la medicina, que es contestar con todo. Luego puedes decir, ¿tendremos efecto, no tendremos efecto? En medicina no, 2 y 2 son 4, perfecto, pero la información sobre las células tiene que ser clara y evidente para el paciente que tienes delante. Absolutamente. Vale, entonces aquí otra pregunta sería, ¿contiene únicamente células mesenquimales o es una mezcla sin caracterizar? Correcto. Claro, las mezclas no validadas carecen de esa evidencia científica. Una novena pregunta. ¿Estas células que la van a aplicar han sido fabricadas para ser utilizadas en otro paciente? En lo que hemos hablado de halogénicas. ¿Vale? Si no es así, no se trata de células válidas dentro de los estándares clínicos exigidos. Correcto. ¿Y te harán seguimiento después del tratamiento? Sí, correcto. Pregunta también fundamental.
A ver, nosotros ahora llevamos tanta cantidad de pacientes que algunas veces fallamos algún mes de preguntarle o año a año de seguir al paciente, pero es que hacemos o intentamos hacer al máximo de seguimiento lo más posible porque la agencia española y la agencia europea así nos lo exige. Exactamente. Vale, entonces en cualquier caso sí que le informan al paciente y le dicen, bueno, o sea, le dicen el seguimiento y si alguna vez pasa esto, pero que como norma hay un seguimiento y debe de haberlo. Correcto. Vale. ¿Qué centros siguen prometiendo regeneración sin contar con ningún ensayo clínico? Somos 2 productos que somos legales, es decir, que le han dado la autorización de uso, que es un grado más, a Clínica Centro, ¿vale? Y TRT en Centro Médico Tecnon, nada más. Nada más. Nada más. Nada más, ¿eh? Nada más. Esto, vale. Y yo, es decir, sí que puedo ayudar a todo el que venga para intentar de este producto pasar a una terapia regenerativa, es decir, a un medicamento, haciendo un ensayo clínico. Que creo que tendríamos que intentarlo con otros productos intentarlo porque, a ver, nueva anécdota, ¿no? Yo les pregunto, me voy a Estados Unidos, perfecto, que no tienen ni puñetera idea de lo que es una célula mesenquimal expandida o un medicamento de terapia avanzada, porque solo tienen productos, ¿vale? Y les digo, a ver, os he enseñado el tendón. Me habéis aplaudido durante 20 minutos, ¿vale? Mi acompañante y traductor a la vez está a punto de llorar solo de oír los aplausos que tenéis. Pero, a ver, yo os tengo que decir, hemos hecho esto, lo hemos desarrollado, pero NPI, ¿de cuál es el sistema de efecto para lograr todo esto? ¿Es que se entiende? NPI. Por lo tanto, vosotros que sois los más ricos del mundo, hagamos una unión mundial donde vamos a encontrar, es decir, que aún trabajen mejor estas células. Más rápidas, mejores. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo hemos hecho. ¿Por qué lo tenéis que volver a repetir? Ya nos entenderemos y esto es en lo que estoy ahora en estos momentos con el Fútbol Club Barcelona, con cualquier equipo que quiera estar con nosotros o con el equipo de investigadores, sean de donde sean, de Australia, de Estados Unidos o de donde sean. Vamos a mejorar nuestro producto. ¿Sabes cuántos me han llamado? 0. Por lo tanto, creo que somos demasiado egoístas entre todos. Ya. Tendría que haber una colaboración más alta. ¿De acuerdo? Lo ha desarrollado unos pobres señores en Centro Médico Tecnon en Barcelona. Ya, pero es que lo encontráis fabuloso lo que tenemos. Pero colaboración, 0. Pero ¿cómo se puede cambiar? Te pregunto. Bueno, ahí al final creo que el ego limita las posibilidades, pero nos queda divulgar, informar y abrir el corazón al mundo y ir con el propósito y con el amor. Y con esta información, pues al final siento que haces una gran labor de divulgación. Además, el hecho es que estés aquí sentado con esa humildad, mostrando todo tu recorrido, pues habla de ti y habla de que es el camino, es el camino. Bueno, yo os agradezco de que ahora me hayáis dado toda esta oportunidad, porque yo encuentro que sí que es el camino, porque quedándote en la cueva de Tecnon, pues no hay manera, aún con las grandes facilidades de las redes sociales y de todo, de algo tan impactante como esto, es decir, de que siempre tengo la misma crítica, es que yo no los conocía antes, doctor Soler. Y a mí me entra un mal de corazón el decir qué tengo que hacer para ser más conocido, y siempre va de lo mismo, hacer mucha más difusión de la que estamos haciendo. Porque sí que creo que hemos empezado a crear una cosa que se llamará la terapia que queramos llamar,
pero que sí que nuestros medicamentos de terapia avanzada con células mesenquimales cultivadas están cambiando el mundo ortopédico y ahora en estos momentos cambiarían, por lo que yo he visto, el mundo de la neurología y otros mundos, y otras células parecidas pues también están cambiando el mundo de la hematología con las leucemias y con... Por lo tanto, estamos contentos de formar parte de este colectivo y de poder aún expandirlo mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Solo me queda que nos hemos dejado en el tintero la criopreservación. Vale. Que no lo hemos dicho. Vale. La criopreservación fue otro ensayo clínico en el cual pues decíamos, ostras, este gran deportista, la Agencia Española del Medicamento nos hace tirar todo lo que hemos cultivado. Ostras, y cada vez le tenemos que pinchar el culo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos médula ósea y no grasa? Primero, porque los grandes deportistas no tienen grasa, y segundo, porque las células después de un tratamiento es igual de nuestro cultivo y expansión celular, las células son exactamente igual si son de grasa que si son de médula ósea, ¿vale? Y por lo tanto dijimos, bueno, vamos a hacer un ensayo clínico más, que es uno de los 23, en el cual cogimos con la sala blanca que nosotros tenemos y dijimos, ¿qué es lo mejor congelar? La médula ósea cuando la sacamos, el producto inicial, que es a la semana del cultivo, o el producto final. Y luego, ¿cómo lo hacemos para que vuelva a ser un producto útil? Bueno, vimos que de la primera pregunta era el producto final el que teníamos que congelar, pero ¿cómo? Cuando se descongelaban se morían más de la mitad de células, estuvimos cuántos días las tenemos que cultivar porque sean despiertas y activas como las células frescas, y vimos que en 12 días lo lográbamos. Y por lo tanto tenemos otro producto, autólogas, halogénicas y criopreservadas. Espectacular. Qué Por bueno. lo tanto, de cada uno de los pacientes que cultivamos, si tenemos la suerte de que crezcan bien, nos quedan alícuotas, que quiere decir pequeñas cantidades de 10 millones, que luego las volvemos a 40 millones y son 6-7 dosis sin tener que volver a extraer al paciente. Autólogas, halogénicas y criopreservadas. Criopreservadas. Que se hace con nitrógeno líquido. Muy bien, creo que teníamos lógicamente una guía, pero en este podcast también fluimos, también nos dejamos sentir y hemos ido, creo que muy bien, encaminando todo lo que teníamos la intención de compartir. No sé si nos dejamos algo más por ahí. Seguramente que nos dejamos algo, pero... Pero podrás volver cuando quieras, ¿eh? Eso ya te lo digo por adelantado, ¿eh? No, yo os agradezco mucho este tiempo, porque creo que en toda mi vida nunca he tenido tanto tiempo de explicar nuestra experiencia. Y bueno, para mí es importante el poder hacerlo y el poder explicarlo con tiempo importante y luego poder enseñar nuestras imágenes, que creo que son buenas. Por lo tanto, brutales. Os lo agradezco de forma importante, y si ha servido, bueno, en siguientes ocasiones y conjuntamente con vosotros intentaremos esta guía que hoy hemos empezado a lanzar, pues de modificarla, de pulirla y de que así el paciente pueda ir con nuestra lista, con el papelito, qué bueno, al profesional que sea para preguntarle. Para hacer un check. Check, exactamente. ¿no? Muy bien, es muy buena idea esa, ¿eh? Y es un documento bastante sencillito, ¿eh? Es una idea que se queda ahí. Entonces, para acabar, una reflexión final para todos los que nos han estado escuchando de cómo que sería, qué es lo más importante a recordar de todo lo visto, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta hoy, hasta ahora, en estos momentos. Sí, que, a ver, los productos celulares del propio cuerpo del paciente, de otro paciente, bien conducidos, nos llevan a curar cosas que antes teníamos grandes dificultades para curar, ¿vale? Que todo esto cuando empezábamos estaba muy bien delimitado, y como se ha visto que esto no simplemente es muy bueno científicamente, sino comercialmente, han salido unos productos que decimos que son productos, no son medicamentos de terapia avanzada, y que la legislación de las propias autoridades mundiales tienen que intentar
pues acotar hasta encontrar el camino que todos sepamos exactamente que nos ponemos, sin tener duda alguna de que nos estamos haciendo y ser lo mismo que en alimentación lo hacemos, pues que lo podamos hacer en células madre, terapia regenerativa, terapia celular, que no se desmerezca más este nombre con productos no altamente claros. Y lo segundo es, bueno, quizás sí que nuestros países invierten ahora en armas, ahora en no sé qué. Bueno, habiendo encontrado algo que ayuda mucho a la población, que esto pudiera pasar a la sanidad pública. Qué bonito. Porque yo creo que el tendón, ya no digo el cartílago, ya no digo el disco intervertebral, pero el tendón sería algo que la sanidad pública tendría que hacer como con los CAR-T y CAR-C que curan las leucemias, porque si miramos en España y en Europa cuántos pacientes tienen lesiones tendinosas, sobrepasaríamos de muy largo a los pacientes que tienen otras patologías más graves, pero a la vez menos invalidantes que no es. Absolutamente. Qué buenas cosas últimas, y estaba encantado para poder acercar a la población y poderles ofrecer una mejor calidad de vida. Uh-huh. Un auténtico placer. Placer para mí, para estar con vosotros. Muchísimas gracias de nuevo. Máxima admiración por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo para el mundo, para un cambio de paradigma. Poderte conocer en persona para mí es un enorme placer, de verdad, y que hayas venido aquí al podcast, ni te digo, para Regenera, para todo el equipo. Así que muchísimas gracias, y muchas gracias a todos por estar ahí, por ser, pues eso, amantes de la salud, quereros empoderar, querer ser cuidadores naturales de vuestra propia salud, y que podáis estar informados, y desde la información, desde el empoderamiento, pues poder decidir libremente. Un enorme placer. Dejarnos los comentarios por ahí, que los recogemos siempre de forma muy agradecida, nos sirven para siguientes podcasts, sobre este podcast mismo también para poder conversar y resolver dudas, que lo haremos muy amablemente. Y si os ha gustado el contenido, no os olvidéis de compartiros con gente querida, con gente de vuestro entorno, y poderos suscribir al canal, que estamos muy felices de ser cada día más. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.